con una arena. Después el vidrio va a quedar con la superficie rayada, con unas líneas, con rayos. Para dejar la superficie más lisa, nosotros debemos tomar la arena más fina y de nuevo hacer el pulido. Y después, para hacerlo más suave la superficie, tomar la arena aún más fina. Lo mismo podemos hablar de un ejemplo, como por ejemplo uñas acrílicas, uñas gel, uñas de poligel. Recordamos que primero nosotros trabajamos con la lima de 100-180 grit para darle la forma, y después para sacar estos rayos que quedan en la superficie tomamos un buffer de 240 o 320 grit más suave, para que no quedan notadas esas rayas, para eliminarlos. En pedicure es lo mismo. Si nosotros vamos a trabajar solamente con una abrasión dura, nosotros vamos a dejar la piel rayada, y es probable que este pedicure no le va a durar mucho tiempo. No le va a durar mucho tiempo a la clienta. El efecto de su pedicure no le va a durar mucho. Después de 1 o 2 semanas se le van a comenzar a levantar los cueritos, y la piel se va a comenzar a crecer excesivamente de nuevo. Entonces, para evitarlo, para mejorar nuestra calidad de nuestro pedicure, nosotros debemos tomar un gramaje más suave para realizar el pulido del pie, para pulido de nuestra piel. Por ejemplo, ahora vamos a dibujar un par de casos, no dibujar, escribir. ¿Qué abrasiones tomamos en varios casos? Por ejemplo, existe abrasión 80, 100, 180, 240, 320. 80, 100, 180, 240, 320. Y de nuevo. En el primer caso, por ejemplo, si viene la clienta con las durezas muy fuertes, nosotros debemos tomar una abrasión muy dura, 80. Pero tampoco podemos comenzar a trabajar después de 80 de inmediato con 320. Nosotros necesitamos tomar una abrasión intermedia, por ejemplo, la abrasión 180. Nosotros podemos saltar una abrasión para tomar la abrasión intermedia. Después de 80 pasamos por la piel con 180. Y después de 180 terminamos puliendo con el 320. Si nosotros comenzamos con el gramaje 100, después antes de 320 nosotros tenemos 2 abrasiones más. Entonces podemos elegir uno de los dos, o 180 o 240. Por ejemplo, tomamos el 240. Y después de 240 podemos ya terminar con el pulido con el 320. Si la cliente vino con las durezas muy suaves y pequeñas, tomamos la abrasión de 180 grit y después terminamos con 320. En este caso necesitamos solamente 2 abrasiones. Ahora, ¿cómo nosotros debemos trabajar en el pie de la clienta? Vamos a dibujar el pie. Por ejemplo, la clienta vino con las durezas aquí en el talón y aquí. Entonces, la primera abrasión que debemos tomar, por ejemplo, 100. Y eliminar la piel dura en esta zona y en esta zona. 100. Pero no debemos dejar así el trabajo. Si nosotros vamos a tomar solamente abrasión dura, es probable, abrasión fuerte, perdón. Es probable que después en esta frontera entre la área de la piel la que habíamos limado y la piel normal, es probable que esa frontera va a comenzar a levantarse. Se van a levantar como los cueritos. Este error en pedicure se llama el efecto de calcetín. Cuando, por ejemplo, estamos sacando las capas, como haciendo unos hoyitos en el calcetín, y después los bordes de esos hoyitos comienzan a levantarse los hilos. Aquí esto es parecido. Después, para evitar el efecto de calcetín, nosotros debemos, después de la abrasión 100, tomar la abrasión 240, por ejemplo, y pasar por esta misma área y un poquito salir por el borde afuera. O sea, pulir el área donde habíamos limado con 100 y un poquito hacia afuera para limar la frontera entre la dureza, donde estaba la dureza, y la piel normal. Y esto lo hacemos con
240, por ejemplo. Y después para terminar, para finalizar el trabajo, nosotros tomamos la abrasión de 320, la abrasión para el pulido final, y pasamos por todo el pie para finalizar nuestro trabajo. Este lo hacemos con el gramaje 320. 320. Ahora también les voy a mencionar, como ya lo había mencionado, en realidad les voy a decir cómo trabajar en las grietas, cómo podemos trabajar con las grietas. Para eliminar las grietas nosotros necesitamos el disco S y la abrasión 100 grit para abrirla, y después 240 para eliminarla, para pulirla. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos el disco pequeño, el disco S, por ejemplo, esta es la grieta. Entonces yo con el movimiento hacia la izquierda la empujo un poquito hacia un lado, después la empujo hacia otro lado, abriendo esa grieta, y después con el movimiento hacia abajo, el movimiento del corte, estoy eliminando la grieta completa. Vamos a ver ahora cómo se ve esto en la foto. Por ejemplo, aquí hay una grieta, la foto de la grieta, después así se ve la grieta después de abrirla con un disco, y después así se ve el trabajo final cuando lo eliminamos con el gramaje 240 grit. Aquí hay otra foto también de cómo se ve la grieta después de abrirla con un disco. Recuerden que este trabajo se puede realizar solamente con el disco S. Si ustedes van a tomar el disco grande, es probable que van a sacar mucho piel de ahí. Esto no es bueno, no es correcto. También los discos son seguros. Cuando nosotros trabajamos con el disco, el repuesto lo pegamos justamente en el centro del disco, y el repuesto de diámetro está un poquito menos que el diámetro del disco. Hay que fijarse que el repuesto no sobresalga sobre los bordes del disco para no cortar la clienta, para evitar el corte. Y si nosotros trabajamos con el disco correctamente, si lo pegamos justamente en el centro, nosotros evitamos este riesgo de cortar la cliente, y la pedicura se va a realizar totalmente seguro. Cuando trabajamos con el disco, también lo más importante es el ángulo de inclinación. Más grande vamos a hacer el ángulo, más pequeña área vamos a procesar. Es un error cuando trabajan con el disco completo por toda la superficie del pie. Cuando trabajamos con todo el disco completo, hay un riesgo aquí abajo, chocar con la piel de la cliente y quemarla. Entonces siempre debe ser el ángulo 30 o 45 grados aproximadamente. Si es una dureza grande, hacemos el ángulo de 30 grados y trabajamos con el movimiento hacia abajo. Si es dureza pequeña, subimos el ángulo, aumentamos el ángulo 45 grados y trabajamos en área más pequeña también. Lo más importante también, no presionar el disco. Otro error que pueden cometer es presionar el disco. El disco trabaja solo, realiza todo el trabajo completamente solo. Nosotros debemos apenas tocar la piel, deslizar suavecito, trabajar casi en el aire, sin presionar la piel. Si yo veo que la piel está tomando curva debajo de mi disco, entonces es mucha presión, estoy trabajando incorrecto. Si la cliente dice que le quema mientras están trabajando con el disco, entonces ustedes están aplicando mucha presión. Lo otro también, el movimiento con el que debemos trabajar es hacia abajo o desde un lado hacia otro lado.
El polvo en este caso debe volar hacia abajo o de un lado hacia otro lado. Y más, el disco nosotros elegimos según según el tamaño del área en la que estamos trabajando. Si es una dureza pequeña, tomamos el disco S. Si es una dureza grande, podemos tomar el disco grande. No debemos eliminar las durezas en los dedos con el disco L porque es bastante grande. Nosotros podemos pasar a llevar la piel viva que está al lado de la dureza y sacar más de lo necesario. Por eso, para evitarlo, tomamos el disco S. Otro error, bueno, como había dicho también, que el movimiento es hacia abajo y de un lado hacia otro lado. Y otro error que se puede cometer es trabajar con el movimiento circular por todos los talones. Si trabajamos con el movimiento circular, también provocamos más presión a la piel. Por eso siempre el movimiento debe ir hacia abajo. Les voy a mostrar un pequeño video que tenemos en nuestra página web. Por si acaso aquí voy a anotar nuestra página www.enails.cl enails.cl. En esta página en la sección de pedicure y los discos, ustedes van a ver el pequeño video de cómo ocupar estos discos. Yo corté una pequeña parte de este video para mostrarlo. Tiene subtítulos en español este video. Y aquí se ve la posición correcta del disco que está trabajando con el ángulo de inclinación. Ahora ella eliminó la piel muerta con la abrasión alta. Ahora está cambiando la abrasión suave, 240, para trabajar con la abrasión más suave, para pulir la piel. Como ustedes pueden ver, el trabajo con el disco no es complicado, solo hay que siempre recordar las ciertas reglas para hacerlo correctamente. Es el ángulo, es la presión, es el movimiento. Cuando trabajamos con el disco, la dirección de giro de la fresa no tiene mucha importancia. O sea, ustedes pueden trabajar y con reverse y con forward. Aquí no importa hacia qué lado se está girando la fresa. También nosotros realizando pedicure podemos trabajar en seco con un extractor de polvo y también con removedores de callos. Si nosotros trabajamos en seco, es recomendable tener un extractor de polvo mínimo 60 watts de potencia. Y cuando nosotros hacemos el movimiento hacia abajo, el polvo justo debe caer hacia abajo, hacia su extractor de polvo. Si ustedes ven que el polvo sale hacia arriba a su cara, entonces la dirección en que están trabajando es incorrecta. También para reducir la cantidad del polvo nosotros podemos ocupar el removedor de los callos, el Callos Terminator, que en Chile lo llaman, también hay una marca. Pero el trabajo va a ser un poco más lento porque para que el removedor comience a actuar es necesario que pasen unos 5 minutos por último. Otro tip que podemos hacer para reducir la cantidad del polvo es trabajar con spray de agua. Rociar el pie de la clienta con agua y comenzar a trabajar con el disco. También es recomendable tomar una toallita húmeda para limpiar el polvo mientras trabajan. Apenas se secó la piel, vuelvan a rociar el pie y vuelvan a pasar con el disco. Pero ojo con esa técnica porque cuando la piel está mojada, las durezas están menos visibles. Por eso se puede cometer un error y sacar más piel de lo necesario, sacar la piel viva. Por eso, cuando trabajamos con agua es mejor